Dios te bendiga, bienvenido. Vamos a reflexionar un momento en la palabra de Dios. En Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Muchas veces podemos pensar que el pacto de Dios, que la obra de Dios en nuestra vida se ha olvidado, mas Dios aquí nos va mostrando que el pacto que Él hace con nosotros, que su obra no depende tanto de lo que nosotros podamos hacer o aún pensar. Generalmente llegamos a enfocarnos en nosotros mismos para poder mantener este pacto. ¿Por qué es importante un pacto? Vamos a verlo desde la perspectiva que el pacto se hace con alguien que es mucho mayor que nosotros. Que esta persona que es mayor que nosotros puede ayudarnos a liberarnos, puede ayudarnos a hacer las cosas mejor. Pero hay ocasiones en las que nosotros decidimos hacer las cosas como a nosotros nos parece, como nosotros pensamos. Y si bien, como muchas veces hemos dicho, puede tener un buen resultado, este resultado no es permanente. Aquí en Isaías nos dice que los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de nosotros su misericordia, y aún su pacto de paz no se quebrantará. En otras palabras, nosotros podemos llegar a ser infieles al pacto. Nosotros puede ser que no querramos seguir el pacto, pero Dios seguirá fiel. Dios seguirá siendo aquel que llevará su pacto hasta las últimas consecuencias, aunque nosotros nos apartemos de él. Así que en este tenor, este pacto no debe de ser algo que nosotros sigamos por compromiso, no debe de ser algo que nosotros sigamos simplemente por quedar bien, sino que en este pacto nosotros nos damos cuenta que tanto Dios nos ama y al fin y al cuentas la esencia de este pacto es ese amor que Dios ha tenido por nosotros, es esa negación muchas veces que Dios ha tenido hacia esa esencia para que nosotros podamos conocerle más y más. Sin embargo, a pesar de que nosotros podamos llegar a conocerle, como decíamos, podemos llegar a ser infieles, necios, y decir es que ese pacto a mí no me conviene. Pero al momento de sellar ese pacto con Dios, nosotros estamos aceptando su voluntad. Nosotros estamos aceptando lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Así que no hay que ser infieles delante de Dios. Aún en los profetas habla sobre la infidelidad no solamente del pueblo, sino aún de los líderes al enseñar la palabra de Dios, al decirle al pueblo, en cierta forma, un pacto de la prosperidad, que hoy conoceríamos como Evangelio de la Prosperidad, que todo va a estar bien, que todo va a mejorar. Pero en este caso, Dios reclama y dice, ustedes líderes solamente le dicen a mi pueblo que van a tener prosperidad y que todo va a estar bien, pero no les dice que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan de sus caminos. Y en este pacto Dios nos está diciendo, ustedes pueden andar por caminos malos, pero mi pacto permanecerá. Pero es importante que se vuelvan de sus malos caminos. Es importante que reconozcan que donde ustedes han andado no es lo mejor. Dios quiere hacer algo diferente en nosotros y muchas veces simplemente nosotros no queremos aceptar su misericordia. Pensamos que la gracia de Dios nada más se manifiesta en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, la gracia de Dios se va manifestando desde el Antiguo Testamento, haciéndonos ver cómo Dios nos sigue dando su favor y su misericordia a pesar de nuestra infidelidad. Y aquí sí hago el énfasis. Sí, si bien somos infieles,
Si bien somos malos, esto no significa que no vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Sí las vamos a vivir, pero siempre y cuando nosotros tengamos un corazón humilde, contrito, Dios nos va a mirar con esa gracia, con ese favor, porque este pacto del que nos está narrando aquí no es algo que el pueblo de Dios mereciera, no es algo que el pueblo de Dios dijera, es que yo merezco ese pacto de paz y ese pacto de misericordia, en ninguna forma. El pueblo merecía ser destruido, merecía morir, pero en este verso Dios está prometiendo la restauración de Jerusalén y además instruir a su pueblo en ese pacto de paz. Y podríamos decir, pero ¿cuál es ese pacto de paz? Y siempre hemos dicho, vamos a ver que la ley de Dios se cumple en dos mandamientos. Y estos dos mandamientos es amarás a Dios más que a ti mismo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Suena fácil y aún dice la palabra que aquel que ama a Dios le obedece, muestra obediencia a su pacto, a su palabra. Y este pacto, antes de proseguir con la idea, dice que nos convierte en su pueblo. Es decir, Él se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo. ¿Por qué? Porque cumplimos la palabra que Él nos da. Ahora siguiendo con la idea, nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros decimos que Dios está con nosotros, pero aún dice en el Nuevo Testamento que aquel que no ama no ha conocido a Dios, que aquel que no ama tampoco ha tenido un pacto con el Señor. Y nosotros tenemos esa oportunidad de tener pacto, de tener gracia y de tener misericordia. Y en lugar de centrarnos en esa misericordia, de centrarnos en lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha instruido, decidimos hacer nuestro propio camino, buscar lo que a nosotros nos gusta. Pero aún dice en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo propio, sino que empezamos a buscar lo que es de Dios. Así que en ese pacto no busque lo tuyo, busca lo que Dios ha instruido a cada uno de nuestros corazones y volvámonos de nuestros malos caminos para que Dios sea obrando en nuestras vidas. Ya no sigamos haciendo como en los tiempos antiguos, primeramente que los líderes decían al pueblo todo está bien, no hay ningún problema, y por otro lado el pueblo haciendo lo que mejor le parecía. Vamos a hacer lo que Dios nos ha instruido, vamos a hacer lo que Dios quiere para con nosotros. Vamos a orar. Gracias Señor por este pacto maravilloso que nos has dado y que hoy sabemos que es por medio de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos porque a pesar de que nosotros hemos sido infieles, tú has sido fiel a tu pacto. Tú has dado salvación a todo aquel que se regresa con un corazón humilde y contrito, Señor. Esos queremos ser nosotros, los que tienen un corazón contrito y humillado, Señor. Los que te buscan de manera sincera. No queremos ser aquellas personas que se alejan y que dicen, sí creo en Dios, pero a mi forma, Señor. Sino que hoy tú habitas en nuestro corazón y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te seguimos invitando a visitar Iglesia Obreros del Señor México Oficial en Facebook y a seguir conociendo más de la obra que Dios está realizando en nosotros porque seguimos esforzándonos para llevar la palabra. Aún te invitamos a compartir y apoyar este servicio para que sigamos hacia adelante y que este servicio pueda llegar lo más lejano posible. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana y que Dios te bendiga abundantemente. Pero como hemos dicho en este mensaje, seamos capaces de regresar al camino del Señor porque en eso encontraremos bendición. Dios te bendiga.